Dramática situación de los lecheros en el país. Grandes empresas compran a 1,000 pesos al campesino y a ustedes se lo venden en 7,000. Inicia trámite de reforma agraria. Desde ya, polémica por supuesta expropiación express. Autoridades se quejan de falta de sangre en departamentos alejados de la capital. Con ley, buscan subsanar esta problemática. Crearían bancos de sangre. Presidente del Congreso y Consejo Nacional Electoral radican proyecto para que las mujeres tengan equidad en las listas de elección popular. Avanzan reuniones de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Habrá postura en los próximos días frente a situación de Venezuela. Las mujeres que por primera vez ejercitan el derecho al sufragio. 70 años del voto de la mujer. Les contamos cómo fue y hacia dónde va este derecho fundamental. NS Noticias con Marcela Baena. Buenas noches. El sector lechero del país no atraviesa por su mejor momento. El consumo ha disminuido, los pequeños productores reciben precios bajos y las importaciones tienen al sector en medio de un complejo panorama. Mientras que a los campesinos que se levantan a las 4 a.m. a ordeñar sus vacas les pagan a menos de 1.500 el litro, al consumidor final se lo cobran a un sugerido de 4.100. Hay una que llega a 5.600 para un sugerido de 5.900 y una que llega sobre los 7.000 para los 7.300. Los más de 350.000 productores viven una crisis que los tiene al borde de la quiebra. Se convirtió en una crisis social porque la mayoría de pequeños productores en el país vivimos de los 5 o 10 litros que sacamos diarios al carro de la leche. Hay precios que han llegado hasta los 800, 1.000 pesos por litro y a los colombianos les toca pagar en las cadenas, en los centros comerciales, más de 6.000, 6.500, 7.000 pesos. Renegociar los tratados de libre comercio, políticas que los beneficien y un subsidio diferencial hacen parte del clamor que los pequeños productores realizan al gobierno nacional. El gobierno está trayendo productos de otras partes, de otros países, y no consumimos lo que se producen acá en Colombia. Por lo menos acá no trabajamos con químicos. En mi caso yo no trabajo mis quesos con químico. La leche es leche entera, no son lactosueros que son lo que traen de otras partes. Los lecheros esperan que el gobierno atienda sus peticiones y piden que se les paguen precios justos, se invierta en tecnología, pero sobre todo que no se deje de lado a quienes engrandecen el campo colombiano. Y precisamente tratando de solucionar esta problemática, la ministra de Agricultura, senadores, campesinos y empresarios se reunieron para avanzar frente a este tema. No los podemos dejar solos. Ellos necesitan asociarse, necesitan incentivar el cooperativismo, podamos sacar alivios en acceso a microcréditos y recursos de capital de trabajo para emprender. Hoy nos contamos con esta problemática tan grande de la leche. El país no ha tenido un orden político ni económico para el sustento de la nación. Frente a esto, la ministra de Agricultura se comprometió a avanzar en soluciones en pro del sector lechero. Estamos evaluando, y eso tiene que ver con el presupuesto, la colocación de recursos en nuestros fondos de garantías, el Fondo de Solidaridad, en particular para el tema lácteo, que nosotros coincidimos con la necesidad de fortalecer las cooperativas, y en eso venimos implementando una estrategia integral que tiene que ver con la reforma rural integral y la reforma agraria. El trabajo articulado entre ministerios, pequeños productores, industriales y el control político del Senado serán claves para sacar adelante al sector que atraviesa uno de sus peores momentos. En Bogotá cada hora se registran 23 robos a personas y 8 de cada 10 ciudadanos se sienten inseguros en las calles de la capital. ¿Qué hacer para mejorar la seguridad? Los senadores hicieron varios llamados. La inseguridad en Bogotá no da tregua. Los hechos ocurridos en las últimas semanas generan preocupación.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, este año se han registrado 76.685 hurtos a personas. Mientras el gobierno nacional persista y su forma de actuar sea la improvisación, la desarticulación, ignorar los esfuerzos que hacen los alcaldes, los gobernadores, pues el resultado va a ser mínimo porque la delincuencia sí está unida. Es por esto que hacen un llamado para fortalecer a la fuerza pública. La fuerza militar y de policía están disminuida en hombres, en su capacidad de inteligencia. Se ha disminuido el tema de la logística. Y plantean acciones para que haya más seguridad. Hemos radicado un proyecto para poder con la Cámara de Comercio y de igual manera con todo el sector comercial e industrial crear botones de pánico para poder alertar ante posibles atracos. En lo corrido del año se han reportado en el país 160.772 hurtos a personas, cifras que aunque muestran una disminución de 17% con respecto al año anterior, no son suficientes para que los colombianos se sientan seguros en las calles. Académicos, empresarios y senadores hicieron las mesas de trabajo para reglamentar el uso responsable de la inteligencia artificial en Colombia. Lo que se quiere es generar un código de uso responsable y establecer límites con normas que sancionen a quien use mal este avance tecnológico. La necesidad de blindar y cuidar los derechos humanos, por ejemplo, los derechos de los ciudadanos, la protección de los datos, otros importantes riesgos que se generarían de una inteligencia artificial mal usada y mal aplicada. El Gobierno Nacional y la bancada de gobierno radicaron la que será la nueva reforma agraria en el país. Lo que busca la nueva reforma agraria es generar procesos más expeditos para que se pueda acceder a las tierras en el campo colombiano. Facilidades de recursos también hará parte de la ley. Esta ley hace justicia con el campesinado colombiano y con la gente que vive en el campo de este país, más de 10 o 12 millones de compatriotas, porque vamos a tener por primera vez en tantos años de conflicto, parece mentira, jueces agrarios. Para los legisladores afines al gobierno, aprobar esta ley es saldar una deuda histórica donde la tierra debe estar en los menos favorecidos. Entre otras, también tienen derecho a ser propietarios de la tierra, no solamente ese 0,4% de la población colombiana. Por supuesto que los campesinos también tienen derecho a ser propietarios de la tierra. La iniciativa generó polémica por la forma en la que fueron planteados los artículos de acceso a la tierra, en la que algunos legisladores aseguran es una expropiación express. Distintas posiciones se dieron a conocer en un debate de control político sobre la legalización de tierras. Luego de 5 horas de discusión, algunos senadores quedaron insatisfechos. Otros destacaron el trabajo que viene realizando el gobierno para entregar los 3 millones de hectáreas a los campesinos. Una de las principales metas del Plan Nacional de Desarrollo es entregar a los campesinos 2,9 millones de hectáreas de tierra a fin de potencializar la producción agrícola. Es por eso que algunos senadores destacaron el trabajo que ha adelantado este gobierno. Se están comprando tierras, sino que se compran con todo el rigor sobre a quién se le compra, cómo se compra, si son tierras realmente productivas. Para otros aún falta claridad en la inversión de los recursos y en el cumplimiento de las metas establecidas. Los recursos que estuvieron disponibles para la Agencia Nacional de Tierra, que superan los 6.8 billones de pesos, de los cuales solo se ha invertido 1.3. Frente a lo que desde la Agencia Nacional de Tierra se pronunciaron. Hemos tomado los controles necesarios para cuidar los recursos de los colombianos, hemos interpuesto las denuncias necesarias. Con la presentación del proyecto que reglamenta la jurisdicción agraria, se espera se avance de manera más ágil en la entrega y restitución de tierras. Y precisamente la erradicación del proyecto de ley de jurisdicción agraria por parte del gobierno generó un gran revuelo en las redes sociales de los senadores. Claudia Martínez nos cuenta. Buenas noches. El gobierno del presidente Gustavo Petro radicó nuevamente el proyecto de ley ordinaria para reglamentar la jurisdicción agraria. Como el proyecto más peligroso de todos, así catalogó la senadora Paloma Valencia esta iniciativa. Ella dice que se legaliza la invasión de tierras, revive la expropiación express que tumbó la Corte Constitucional y abre las puertas a una persecución a los propietarios del campo. El senador Alberto Benavides señaló que este es un paso fundamental para construir un gran acuerdo nacional que permitirá materializar la reforma agraria y el cierre de brechas de acceso a la tierra y desigualdad. Según
Según FENALCO, el 81% de las tiendas de barrio han percibido una disminución considerable de sus ventas en lo que va de este año debido al impuesto a los alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Nosotros invitamos a todos los tenderos y a FENALCO a diversificar, a innovar con productos alimentarios que le permitan tener a los colombianos una vida saludable y sana. Por el contrario, el senador J.P. Hernández dijo que este impuesto a los ultraprocesados iba a ser perjudicial tanto para consumidores como para comercializadores. Mientras el gobierno estaba colocándole este impuesto a los ultraprocesados, en la Casa de Nariño se gastan decenas y decenas de millones comprando precisamente esos alimentos que ellos catalogan como dañinos para la salud. Vean el siguiente video. Lo más duro es que me van a practicar la eutanasia. Para los que no saben, la eutanasia es una inyección que me colocan y pues me voy a descansar. Javier Acosta tomó la decisión de aplicarse la eutanasia para poner fin a su sufrimiento luego de contraer una bacteria al meterse en una piscina. Es por esto que el senador Gustavo Moreno hizo un llamado pidiendo celeridad ante su proyecto Ley Estefanía. Queremos de que se le hagan las pruebas microbiológicas al agua periódicamente, de que ustedes sepan y que haya una marca y sepan cuándo fue la última prueba microbiológica que se le hizo a la calidad del agua y que está apta para que una persona se pueda sumergir. Hasta aquí Políticamente en Redes. Continúe usted, Marcela, con más noticias. Claro que sí, Claudia, gracias. Durante la reunión de la bancada de voceros, el presidente Efraín Cepeda expresó su preocupación por la seguridad de una de las 3 ramas del poder público y anunció que en conjunto con la Policía Nacional se dispuso del reforzamiento de la seguridad para las instalaciones del Congreso de la República. Este y otros temas en la agenda de la semana del presidente. En Colombia, 13 millones de personas no alcanzan a las 3 comidas diarias. Por ello, el presidente del Congreso instaló el Frente Parlamentario contra el Hambre, donde participaron entidades del Estado y organismos internacionales que aunarán esfuerzos para combatir este flagelo. Y dentro del marco del Frente se han promovido marcos normativos muy importantes para avanzar en la lucha contra el hambre y la malnutrición. Entonces, yo creo que hay un compromiso político muy alto, hay una agenda política muy importante por delante. Cepeda además acompañó el foro de optimización de contratación estatal organizado por la Contraloría General. Según un estudio de contratación directa, en las entidades públicas nacionales durante el 2023 solo se ejecutó el 71% de la inversión. También presidió una reunión con la bancada Caribe para analizar el presupuesto general de la Nación 2025 y la ley de financiamiento. Los congresistas aseguraron le pedirán al gobierno claridad sobre las obras de inversión para la región. El poco avance en la implementación del catastro multipropósito, los altos costos y el poco presupuesto para cumplir con las metas fueron los principales cuestionamientos dentro del debate de control adelantado en la Comisión Quinta. 660 municipios y 80 millones de hectáreas para el final del cuatrenio es la meta que se propuso el gobierno para el catastro multipropósito. Objetivo con un complejo panorama, pues se estima que al final del 2024 se llegará solo al 22% de lo planeado. La información que se requiere en un país a mano, un inventario que no tenemos a hoy, 2024. La Procuraduría encontró que el Instituto Agustín Codazzi presenta un retraso significativo en el inicio de las operaciones y en el avance de las mismas. Senadores pidieron más claridad en la recolección de la información. Aquí no se han dado las cifras que esperábamos. No hemos tenido la actualización que el país esperaba en el acuerdo de paz que se dio de manera muy clara, porque si no hay transparencia en los datos, no hay posibilidad de política pública. Más recursos y celeridad en el proceso de implementación del catastro fue parte del mensaje final de los senadores, quienes pidieron que se optimicen los tiempos, pues la meta está bastante lejos. Un proyecto de ley busca garantizar la segunda postulación al subsidio de viviendas a las víctimas del conflicto armado interno y a las que perdieron su vivienda por razones ajenas a su voluntad. Según el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, una persona puede aplicar al subsidio familiar de vivienda que entrega el Estado por una sola vez. Millones de víctimas del conflicto que aplicaron a este beneficio no lo pueden disfrutar porque salieron desplazados de sus sitios de residencia. Hemos venido insistiendo que ojalá este tipo de
de subsidio o este tipo de apoyos para conseguir una vivienda digna sean efectivos y que no sigamos padeciendo por todas las inclemencias de no tener un techo para esas familias que por razones del conflicto han tenido que desplazarse. Por esto, desde el Senado buscarán que estas personas puedan volver a aplicar a este beneficio. La Corte Constitucional ha ordenado que se incluya una modificación a la Ley 3, exactamente en su artículo número 6. Si bien hay un decreto presidencial, el 1077 del 2015, la Corte ha dicho en la sentencia C91 del 2021 que no, que necesitamos que se modifique la ley tercera para que esas personas que perdieron su vivienda en contra de su voluntad puedan acceder nuevamente a un subsidio de vivienda. Aunque hay un decreto presidencial que establece que las víctimas del conflicto armado pueden realizar una segunda postulación, los decretos no tienen el rango de ley y pueden ser cambiados o derogados. Por esto se hace necesario que quede establecido a través de ley. Y otro proyecto de ley busca crear zonas libres de impuestos tributarios, es decir, zonas francas, para quienes adquieran una segunda vivienda con costos asequibles. La iniciativa exime durante 10 años el pago del impuesto a la renta a colombianos y extranjeros que compren una segunda vivienda. Para ello, los municipios dispondrán de terrenos especiales donde crean zonas francas para estas construcciones. Costa Rica, por ejemplo, tiene una gran experiencia en la construcción de segunda vivienda, atrayendo capital extranjero, facilitándole cuestiones tributarias y de licencias para que vengan a invertir en nuestro país. Aseguran los senadores, la iniciativa beneficia a sectores como la construcción y el turismo. También las oportunidades laborales que vienen detrás de ella y, por qué no decir, una gran gama de turismo nacional e internacional. Según el proyecto, las zonas francas podrán crearse previa autorización del Consejo Municipal y el Ministerio de Industria y Comercio. Con una nueva ley buscan sacar adelante la creación de bancos de sangre en los departamentos periféricos del país. Hoy, por ejemplo, si un paciente en estado crítico de un departamento alejado de la capital necesita transfusión, debe esperar a que llegue sangre de una ciudad capital. En muchos casos la sangre no llega y el paciente fallece. Por eso la ley apunta a la construcción de bancos de sangre en departamentos como, por ejemplo, La Guajira. Estamos adelantando un proyecto de banco de sangre, ya quedarían 8 departamentos, pero es uno solo. Siempre nuestros pacientes tienen que estar sufriendo que les llegue del Cesar, que les llegue del Magdalena, que les llegue del Atlántico y en muchas ocasiones no alcanza a llegar esa sangre. Uno de los principales retos que enfrentan hoy las familias con hijos con autismo es el acceso a la educación, al empleo y a la participación plena en la sociedad. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 160 niños tiene trastorno del espectro autista. Desde el Senado se busca que estas personas reciban el apoyo necesario. Hoy muchas personas que tienen trastorno del espectro autista, trastornos del neurodesarrollo y condiciones similares enfrentan diferentes barreras que dificultan su participación plena en diversos aspectos de la vida cotidiana. Tales como son el acceso limitado a terapias especializadas, altos costos de atención, la falta de apoyo de las instituciones educativas, escasez de servicios y programas de apoyo centrados en familias, la carga emocional, el estrés significativo. Un proyecto de ley radicado en el Senado busca implementar acompañamiento en salud, educación, trabajo y vida para asegurar en estas personas un diagnóstico temprano y eficaz que les permita alcanzar una vida plena y satisfactoria. Para que se regule desde lo legislativo y se establezca una ruta de atención y de inclusión a las personas con espectro autista y con espectro o trastorno también neurodesarrollo. Darle más garantías a los cuidadores, incluso a los niños que te presenten esta patología. Se involucra el Ministerio de Salud, se involucra el Ministerio de Educación para la atención prioritaria. Esta iniciativa empezará a ser discutida en los próximos días. Fue radicada una iniciativa que promueve la participación política de las personas con discapacidad. El proyecto se encamina a fortalecer sus derechos políticos para que tengan voz y voto en el Congreso. Para ello se crearía una nueva curul en la Cámara de Representantes. Así, las más de 3 millones de personas que hacen parte de esta población tendrían un representante que tome decisiones dentro del legislativo. Así como los grupos étnicos tienen circunscripciones especiales, así como los residentes fuera de Colombia también, consideramos que las personas con discapacidad es una población importante en Colombia y que también deben tener asiento aquí en el Congreso de la República.
Hay polémica por el monto de 523 billones de pesos propuesto por el gobierno para el presupuesto general de la Nación en 2025. Para muchos está desfinanciado y no le da prelación a la inversión. Las cifras para algunos senadores no cuadran, por ello le piden al gobierno restarle varios billones de pesos en gastos de funcionamiento al presupuesto del 2025. Es evidente que debe haber una reducción por lo menos de 30 billones de pesos, lo que además garantiza que no haya una nueva reforma tributaria. Aseguran, la ejecución presupuestal para este año en la mayoría de los ministerios es de menos del 50%, por lo que se debe castigar a quienes no administran bien los recursos. Si la plata lo tienen aquí, mire, la señora ministra solamente ha ejecutado al día de hoy 29% de su presupuesto. La ejecución de los ministerios del gobierno del presidente Petro es la más baja de los últimos 20 años, lo que demuestra ineficiencia, lo que demuestra falta de gerencia. La reforma tributaria por 12 billones de pesos también es otro de los puntos polémicos. Senadores cercanos al gobierno aseguran que es necesaria y no tocará a los empresarios ni a las personas naturales. Se ha hablado de cosas que no son ciertas. Lo que sí sabemos es que el gobierno por lo menos intentará volver a recuperar lo que la Corte tumbó, que ya fue aprobado en la reforma tributaria alrededor de las regalías del petróleo y el carbón. Es muy importante. El monto del presupuesto deberá ser aprobado por las comisiones económicas antes del 15 de septiembre. Los bonos de carbono son proyectos o actividades de empresas que generan gases de efecto invernadero. Para conocer cuál es el estado de los proyectos certificados, en la Comisión Quinta se realizó un debate de control político. Incentivar y financiar la reducción de emisiones contaminantes es el principal objetivo de los bonos de carbono, herramienta de la cual se discutió su uso e implementación en la Comisión Quinta. Colombia tiene unos problemas estructurales en falta de regulación de bonos de carbono. El mercado de bonos de carbón, en lugar de crecer, ha decrecido. Por su parte, las comunidades pidieron que se les tenga en cuenta para el desarrollo de los proyectos derivados de los bonos. Es un llamado a que nosotros necesitamos pasar de la palabra a la acción. Nosotros estamos cansados de que nos digan, pero ¿cuándo vamos a hacer? El cambio ha sido para perjudicarlo en cada uno de sus territorios, porque desde el 2022 y no le pagan sus bonos de carbono, los mandaron a parar. Colombia está comprometida que en el 2050 serán cero las emisiones de carbono, por eso desde el Congreso se hace un llamado para fortalecer las políticas y la implementación de las mismas en materia ambiental. Con miras a la paz total, el gobierno y varios congresistas vienen buscando vías para desmovilizar bandas y organizaciones criminales. Por iniciativa de varios senadores se creó una comisión que acompañará diálogos con grupos ilegales con el objetivo de buscar la tan anhelada paz total impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Es una comisión que busca ayudar en los temas de paz y facilitar todo lo que tiene que ver con lo que se va a radicar aquí en el legislativo en favor de la paz, de las mesas de negociación con grupos no rebeldes. Aunque en el legislativo ya se tramite una iniciativa que busca permitir el sometimiento de organizaciones criminales, algunos senadores afirman que primero se debe definir la ruta de lo que se va a hacer. Para eso, un sector del Congreso de la República creó una comisión para ese acompañamiento y poder definirlos, toda vez que hay 7 mesas andando de conversaciones sociojurídicas y que va a ser indispensable saber cuál va a ser el marco jurídico del sometimiento. Lo cierto es que el acercamiento con este tipo de bandas deben ser avaladas por el presidente Gustavo Petro. Esta semana se realizó la segunda reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, a la que asistieron expresidentes, exministros y senadores, con el fin de asesorar al gobierno frente a la crisis que vive Venezuela. Luego de la segunda reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que fue presidida por el presidente Petro, senadores expusieron sus posturas frente al resultado electoral en Venezuela. No podemos aceptar la manifestación del tribunal. Sin actas ellos no tienen cómo ratificar ninguna victoria de Maduro. En cambio, la oposición con unas actas, más del 80%, más de 25.000 que son públicas. Para los senadores, Colombia debe ser garante de la protección de los derechos humanos que se han visto afectados en todo este proceso. Hoy en Venezuela hay más de 1.200 personas privadas de la libertad. También hay más de 25 desaparecidos. Otros senadores consideran indispensable mantener la relación con el vecino país al ser garante del proceso de paz. Es muy importante mantener ese rol, independientemente
cómo se desarrolle la situación en Venezuela. Ese rol consideramos que se debe guardar y preservar, puesto que es fundamental para la paz. Garantizar la defensa del proceso democrático y que todo se realice con transparencia es para los senadores la postura que Colombia debe mantener. Y esta es una información que beneficia a toda la comunidad educativa. La Comisión Primera del Senado realizará este lunes 2 de septiembre a partir de las 9 de la mañana una audiencia pública sobre el proyecto de acto legislativo número 08 de 2024 Senado, por medio del cual se modifican los artículos 67, 68, 69, 150 y 189 de la Constitución Política y se regulariza la inspección, vigilancia y control en la educación. El Consejo Nacional Electoral radicó un proyecto de ley para garantizar la paridad de género en las listas de elección popular. La iniciativa propone que al menos el 50% de los candidatos que conformen estas listas sean mujeres. Por eso, hoy el mensaje del presidente es para ellas, por su participación política real y efectiva en nuestro país. El Congreso es el camino. Seguir incrementando la participación femenina en la democracia colombiana es de suma importancia. Por eso, pues, pasar de listas del 30 al 50% yo creo que motiva a la participación de las mujeres. Las necesitamos actuantes, por eso he hecho y lo hago un llamado a las mujeres de Colombia a que se inscriban en las elecciones del 2026, que comiencen a pensarlo, porque tendrán en este proyecto, que seguramente será ley, la oportunidad de que la mitad de las listas sean de mujeres. Las necesitamos actuantes y participativas y pensantes como lo son. Por eso, pues, he creído siempre en la participación de la mujer. Durante mi primera presidencia del Partido Conservador creé la Secretaría de la Mujer y hoy mi partido tiene por primera vez una mujer presidenta en 175 años, la senadora Nadia Blel. Esta semana se conmemoraron los 70 años de la participación de la mujer ejerciendo su derecho al voto. Senadores de la Comisión de la Mujer y expertos hablaron sobre los avances y los retos que aún hay en el país para lograr la equidad. Y con esta nota nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. De diciembre, una inmensa multitud de sufragantes colma los sitios destinados en Bogotá para depositar los votos de refrendación al acuerdo de los partidos. El 25 de agosto de 1954 fue aprobado el derecho al voto de la mujer en Colombia. Irma Velosa de Jaramillo fue la primera mujer en tramitar su cédula y ejercer el voto. Las mujeres que por primera vez ejercitan el derecho al sufragio acuden en cantidad que en algunos sitios supera a la de los varones. Hoy, 70 años después, aunque las mujeres han avanzado y ganado espacios en distintos escenarios, todavía hay muchos retos para lograr la equidad. Al ritmo que vamos, requeriríamos 150 años para lograr igualdad. Entonces el reto es grande. Para apostarle a tener un desarrollo sostenible, social, económico, apostarle a conseguir la justicia en el mundo, es dar oportunidades a las mujeres. Las nuevas ciudadanas desempeñan también con alegría y dedicación las funciones de jurados y cuidan de que los votantes llenen todos los requisitos de rigor. Y aunque en la actualidad hay 33 senadoras y 54 representantes a la Cámara, desde la Comisión de la Mujer piden más espacios de participación política. El reto que tenemos nosotros con las nuevas generaciones es que logremos realmente una paridad en la participación política. En la conmemoración de los 70 años de este logro, expertos recordaron que en las elecciones pasadas contaron con mayor participación femenina, alcanzando el 56%.